Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 230. En 5 días. Ash estaba de nuevo en el mar flotando en Lapras. Hacía poco había terminado de ver el episodio restante de Horizons, bueno, al menos los disponibles, así que ahora estaba pensando en todo. Mientras estaba allí, estaba jugando con algo que tenía en la mano, lo hacía girar alrededor de la palma y lo detenía. Era una valla rosa, o más específicamente era la valla Pinkan de la isla Pinkan. Sí, hizo una parada rápida y solo tomó uno y saltó de nuevo sobre Lapras antes de que Henry lo encontrara. Solo necesitaba uno ya que todavía tenía esa aplicación que le daba conocimiento sobre agricultura, así que simplemente lo abrió y tomó las semillas antes de plantarlas en su almacenamiento de bolsillo y dar las rebanadas a todos. Aunque podría hacerlos rosados, solo será temporal a menos que se críen con eso, lo que también despertó la curiosidad de Ash, por lo que le dio un mordisco. Sabía a limonada rosa, pero Abra le robó su trozo para que no pudiera seguir comiéndolo. Sacudió la cabeza y se miró, no parecía que se estuviera poniendo rosado. Luego tomó la cámara y se revisó, su rostro estaba bien pero sorprendentemente sus ojos se estaban poniendo rosados. No importaba porque desaparecería, pero aún así, era interesante. Ahora su próximo destino era simple, iba a la isla Fireshield. Pero también podría estar deseando una toronja, si entiendes lo que quiero decir. Bueno, depende de cuál esté más cerca. Sede de la Policía Internacional en Canto Looker y Annabelle regresaron de las vacaciones, si es que así se las puede llamar, y fueron a la torre de batalla, el lugar al que Ash los envió para encontrar y potencialmente desbloquear más recuerdos de Annabelle. Cuando llegaron allí, Palmer estaba parado allí. Al principio, no reconoció a Annabelle. ¿Cómo podría después de la noticia de su desaparición / muerte y el hecho de que ella era tan joven en ese entonces? Y no hace falta decir que cuando se lo dijeron a Palmer, se enojó mucho pensando que alguien se estaba burlando de la muerte de alguien, y después de una explicación y una batalla demasiado largas, Palmer les creyó. Escena retrospectiva. Palmer devolvió su Pokémon, ahora lo veo, realmente eres Annabelle, la forma en la que peleas es exactamente como la de tus padres, hombre, realmente me trae recuerdos. Annabelle le devolvió su exhausto Snorlax. Señor Palmer. Simplemente llámame Palmero, tío, no estaría bien ya que tus padres y yo éramos muy cercanos, dijo Palmer, agitando la mano alegremente. Bien, Palmer, un bueno yo. Annabelle se sorprendió cuando Palmer volvió a hablar. Oh, deberíamos llamar a Scott. La torre de batalla fue todo un éxito, así que deberíamos construir la siguiente para que puedas encargarte de esta, ya que es tuya. Señor Palmer. Lo interrumpió Looker. Annabelle tiene que decirle algo. Annabelle asintió y respiró hondo. Lo siento, pero no te recuerdo, no recuerdo mucho. Parece que he perdido mis recuerdos, así que vinimos aquí con la esperanza de que pudieras contarnos más sobre mí y mis padres. La cara de Palmer se ensombreció. Oh, ya veo, bueno, eso en realidad tiene sentido cuando lo dices. Si te acordaras, te acordarías de mí, aunque hayan pasado algunos años. ¿Tienes 20 y tantos? Annabelle y Looker se miraron, hablaron sobre esto y pensaron que era mejor que mantuvieran el hecho de que Annabelle probablemente saltó en el tiempo. Annabelle tragó saliva y asintió. Sí, tengo 23 años. Bueno, podrías haberme engañado, ni siquiera pareces tener 15 años todavía, dijo Palmer tratando de aligerar el ambiente y alejarlo del tema sombrío. Pero cuando vio que Annabelle y Looker no se reían, suspiró. Sí, al menos puedo contarte lo que sé. No puedo contarte sobre ti, pero quizás conozca a alguien que pueda. Palmer fue a la PC y presionó algunos botones cuando apareció una Pokébola. Parecía extremadamente vieja y también como si no hubiera sido abierta durante mucho tiempo. Palmer se lo presentó a Annabelle. Este era el Pokémon de tu madre, lo dejó aquí ese día para que se acostumbrara al lugar, pero viendo que, bueno, eso pasó, creo que es apropiado que lo tengas. Annabelle dudó por un momento mientras tenía una mirada compleja en su rostro, luego tomó la Pokébola y la miró por un momento antes de finalmente presionar el botón para abrirla.
Al abrirse, apareció un Alakazam que estaba meditando y abrió los ojos. Al principio, mostró cierta molestia, pero al ver a Annabel, que también era la viva imagen de su madre, abrió los ojos de golpe. Alakazam. ¿Mi señora? No, no eres ella, eres su hija. Escuchó Annabel en su cabeza. Annabel asintió. Ese sí, eres el Pokémon de mi mamá, ¿verdad? Alakazam, sí, y te recuerdo, jugábamos juntos cuando eras joven, pensé que pereciste con tu madre. Annabel se frotó el hombro. Yo no lo sé todo todavía, verás, perdí la mayoría de mis recuerdos, ¿puedes ayudarme? Alakazam hizo una reverencia. Kazami, sería un honor acompañarte. Fin del flashback. Después de eso Palmer les contó lo poco que sabía y Alakazam ayudó a Annabel a reunir algunos de sus recuerdos, pero no fue todo, como lo que realmente sucedió ese día. Pero eso no era importante en ese momento. Hablando de eso, Palmer dijo que llamaría a Scott para contarle las buenas noticias, a lo que Annabel y Looker también se opusieron firmemente, bueno, no a la parte de contárselo a Scott, sino a anunciar que estaba viva. Sería bastante importante si una chica muerta volviera a la vida, por eso le dijeron que lo mantuviera en secreto por ahora, al menos hasta que ella descubriera todo, pero acordaron que Scott al menos podría saberlo. En ese momento Annabel todavía estaba tratando de acostumbrarse a todo y Looker comprensiblemente entendía su estrés, por lo que se aseguró de que solo tuviera que hacer lo mínimo para que pudiera tener el tiempo que necesitaba. Y así transcurrieron los primeros días, y poco a poco Annabel iba recuperándose y comenzaba a trabajar, aunque todavía iba un poco atrasada con sus informes. Entonces, como siempre parece suceder, Annabel y Looker tuvieron que quedarse hasta tarde haciendo papeleo, aunque sus ojos se dirigían a la computadora, ya que siempre parece encenderse cuando están solos. Pero eso nunca sucedió, nunca se encendió, así que simplemente volvieron a revisar el papeleo y, finalmente, terminaron todo. Asterisco suspiro asterisco juro que cada año recibimos más papeleo, dijo Looker, estirando el brazo detrás de la cabeza. Sí, pero es por el bien de todos, y dijo Annabel, aparentemente todavía fuera de sí. Looker parecía preocupado. Oye, ¿cómo estás? Estoy bastante bien. Alakazam ha intentado algo, casi como implantar recuerdos en mi cabeza, pero realmente no funcionó, ya sabes. Annabel se encogió de hombros mientras usaba sus poderes psíquicos para recoger un bolígrafo que estaba en el suelo. Sí, puedo ver que tienes algo bloqueándote la cabeza, ¿verdad? Dijo Looker señalando su propia cabeza. Sí, quiero decir que ser psíquico da una resistencia natural a estas cosas, dijo una tercera voz. Annabel asintió. Sí, parece que a partir de ahora Alakazam se detuvo cuando se dio cuenta de que la voz no venía de Looker. Looker también notó la tercera voz y se volvió hacia la computadora, y allí estaba, esos ojos rojos en un fondo negro, Oh, no me hagan caso, solo estaba esperando a que ambos terminaran. Después de todo, sería una pena interrumpir un trabajo policial tan importante como redactar papeleo, y se preguntan por qué no me uní, dijo Ash riendo. Annabel frunció el ceño y miró la computadora. ¿Qué quieres? Si es de ti no puede ser bueno. Me siento ofendido, cariño. No he hecho nada más que ayudarte. Te di información, te di los nombres de todos los topos de tu policía y te dije que habría una redada en la isla Cinnabar. Looker caminó junto a Annabel. Tiene razón, hasta ahora no ha hecho nada que nos perjudique. Ah, mi querido amigo, sabía que podía confiar en ti. Ya tengo tu número. Deberíamos tratarnos por nuestro nombre de pila. Looker frunció el ceño. Tú primero. Ash se rió. Jaja, oh, eso es gracioso, desafortunadamente no puedo hacer eso, identidad secreta y todo eso. Esto no tiene sentido, ¿por qué llamas? Dijo Annabel, más exigente que preguntando. Vaya, veo claramente que mis esfuerzos van a ser en vano, sabes que no tengo que ser tan amable, dijo Ash mientras la pantalla comenzaba a quedarse estática antes de detenerse. Pero saben que, me caen bastante bien ustedes dos, así que seguiré ayudándolos porque es entretenido verlos a todos peleando. Looker suspiró. Bien, ¿puedes decirnos cuál es tu propósito esta vez? Oh, con mucho gusto. Bueno, si me escuchaste antes, tengo otro administrador que pueden derrotar. Díganme cuánto saben sobre un hombre llamado Aster. Looker frunció el ceño y fue a su computadora para buscar su información. ¿De qué estás hablando? No hay ningún administrador llamado Aster.
Bueno, eso está en tus registros, en caso de que lo hayas olvidado. El equipo Rocket es muy bueno escondiéndose, y Aster es uno de los peores ejemplos, dijo Ash mientras aparecía un archivo en la computadora de Annabelle. Eso tiene todo lo que necesitas saber sobre él, bueno, por lo que entendí, porque este tipo es tan rata que hace innumerables cosas sin el permiso del equipo Rocket. Annabelle no abrió el archivo todavía, volvió a mirar la pantalla. ¿Y cuál es tu plan si aceptamos ayudar, y qué ganas con esto? Bueno, eso lo sé yo, pero lo más importante es que en 5 días te lo prometo, Aster dejará las Islas Sevi e irá al puerto de Celadón, y espero que estés listo. ¿Y cómo se supone que vamos a convencer a los otros miembros para que se unan a nosotros? Después de todo, no podemos contarles sobre ti, dijo Annabelle frunciendo el ceño. Oh, cariño, eso depende de ti, no de mí, pero sabes que deberías sonreír más. Después de todo, nunca estás completamente vestida sin una sonrisa, dijo Ash cuando terminó la llamada. Más temprano ese día, Ash Tuo en realidad, habían pasado algunos días desde que Ash llegó aquí a Tuo Island, y ahora estaba parado frente a un bote en el muelle mientras la gente estaba abordando. Durante el tiempo que estuvo allí, prácticamente podía sentir a Aster mirándolo en todo momento, y hubo más de una vez en que intentó quitarse la bufanda. También tenía que asegurarse de no hacer nada que le diera más atención de la que ya tenía. Claro que podía haber dicho que era bastante fuerte, pero aún así mantenía sus cartas cerca del pecho. Últimamente también ha notado algunas cosas, principalmente que la mayoría de los soldados que controla lo hacen por miedo, por una u otra razón. Y ha estado hablando con él y con Owari, sobre todo para intentar congraciarse con ellos, sin duda para intentar reclutarlos para que trabajen bajo su mando. Luego de algunos retoques logró que Polygon 2 se conectara con el wifi de esta isla y logró ingresar a los archivos de datos, aunque no tenía acceso a la computadora principal necesitaría más tiempo para eso. Por lo que logró reunir, Aster hace mucho más que solo dirigir y controlar a los reclutas aquí en Tuo Island. De hecho, según lo que leyó, hace muchas cosas fuera de la jurisdicción de Giovanni, incluso parece estar financiando cosas en el mercado negro, pero no está claro qué. Pero no importaba, dejaba que Polygon 2 descifrara todo y entrara a la computadora maestra para ver qué estaba escondiendo Aster. Pero por ahora, estaba caminando hacia el barco junto a Owari ya que eran compañeros en esta próxima incursión. Owari fue al puente del barco como siempre dejando a Ash con un último recordatorio de que Aster estaba tramando algo. Una vez que se separaron, Ash comenzó a caminar para ir a encontrarse con todos los otros gruñidos, pero cuando dobló la esquina vio a Aster allí esperándolo con una sonrisa. Oh, qué bueno verte aquí, pero sabes que, tal vez esto no sea tan malo, tengo una oferta para ti, dijo con una sonrisa dentuda. Aster se acercó y miró a Ash de arriba a abajo, con los ojos fijos en la bufanda que parecía no quitarse nunca. Aunque una vez más, mi curiosidad sigue despierta, ¿podrías decirme qué escondes detrás de tu bufanda? Ash suspiró pero esperaba esto, así que llevó su mano a su bufanda y la bajó, revelando su rostro destruido y cubriéndolo nuevamente. Hubo un accidente así que me cubro la cara, nada más y nada menos. Aster parecía comprensivo, pero era solo una actuación. En su interior vio una oportunidad y Ash pudo verla en sus emociones. Eso debe ser difícil, no hay forma de vivir un trabajo normal, no hay una línea de trabajo normal y no hay forma de tener amor. Puso especial énfasis en la última parte. Pero sabes que tal vez tenga una manera de ayudarte si lo deseas. Ash sabía lo que venía a continuación, así que continuó actuando. Estaría dispuesto a escuchar cualquier cosa en este momento. Aster sonrió. Bueno, tengo una hija, es una belleza, si me permiten decirlo, pero es de esperarse que sea mi hija, no es otra que la líder del gimnasio Erika. Los ojos de Ash mostraron un ceño fruncido. ¿Y por qué es eso relevante para esto? Aster sonrió. Oh, simple, soy su padre, puedo comprometerte con ella, todo lo que quiero es que trabajes para mí personalmente, incluso puedo prometerte un alto rango, tal vez incluso mi mano derecha o izquierda, así que, ¿qué dices? Ash frunció el ceño debajo de la bufanda, pero sonrió diciendo que ese era exactamente su plan. No parece un mal trato, dijo Ash, continuando con su actuación. Aster sonrió, sin dejar que Ash dijera sí o no. Excelente, entonces después de esta misión iré a Ciudad Celeste personalmente y se lo diré, espero que disfrutes de los beneficios. Luego se alejó. Mientras Aster caminaba hacia su habitación, Ash caminó hacia el otro lado y sonrió. Oh, estúpido hombre codicioso, te prometo que no llegarás más lejos que el muelle, me aseguraré de eso personalmente.
Capítulo 231. Llegando a la base, principio del fin. Ash navegó sobre Lapras a través de los mares. Aparentemente la isla Fairchild estaba justo al lado de la isla Pincan, ni siquiera le tomó el día completo llegar allí. La isla Fairchild era la isla en el centro mismo del archipiélago y tenía algo interesante. Los Pokémon que eran principalmente Pidgeot y Riddon, pero no había ninguna razón para que no pudiera haber más, pero no era por eso que estaba allí. Quería saber qué los hacía tan grandes. En el anime, dice que crecieron tanto porque hay muchas vallas, pero esa no puede ser la única razón, ¿verdad? Bueno, ya lo descubrirá. Cuando llegó a la isla, fue recibido inmediatamente por un Pidgeot gigante que venía hacia él y un Riddon corriendo. Pero una rápida bofetada de Gyarados y una descarga de Pikachu hicieron que los grandes salieran corriendo con el rabo entre las piernas, dejando que Ash hiciera lo que quisiera en paz. Primero fue al árbol más cercano y le arrojó a Lapras, Gyarados y Pikachu algunas de las frutas porque, mientras comían, comenzó a recolectar tantas frutas diferentes como pudo encontrar, aunque solo necesitaba uno de cada una. Eso le llevó el resto del día y cuando estuvo satisfecho el sol ya se estaba poniendo, así que decidió acampar allí mientras miraba esas frutas. Dejó salir a los Pokémon que tenía con él, que eran básicamente solo Charizard, Clefairy, Nidoking, Machamp y Dratini, ya que dejó que la mayoría de los demás hicieran sus cosas mientras él hacía cosas aquí en las Islas Naranjas. Él les dijo que tomaran lo que quisieran ya que había mucha fruta por todas partes y salieron como una pandilla de niños. Mientras tanto Ash se sentó y tomó una manzana de la isla y una del continente. A primera vista no parecían diferentes, mismo tamaño, mismo color, y al darles un mordisco sabían igual. Pero sacó su Dex y abrió la aplicación de agricultura que obtuvo de ella para comenzar a revisar la información que tenía, solo tratando de encontrar una razón de lo que hace que todas las frutas en esta isla sean tan diferentes. Tras un poco de trabajo, Ash por fin encontró algo, así que, al parecer, la fruta que se cultiva en esta isla es al menos el doble de nutritiva que la fruta normal del continente. En ese sentido, es algo. Ash se encogió de hombros y simplemente tomó las semillas y las plantó también. Probablemente comenzaría a cruzar berries después de que crezcan para tratar de optimizar la calidad de los Pokéblocks que puede hacer. Pero por ahora, acamparía esa noche y Charizard regresó con un puñado literal de frutas y las dejó caer antes de acostarse para relajarse junto a Ash y comérselas. Ash se encogió de hombros y se tiró al suelo pensando que casi había hecho todo lo que necesitaba hacer allí, pero también tenía que enviar algo. Después de todo era fin de mes así que ahora era 1 de abril, lo que significaba que era el cumpleaños de Misty así que envió a Abra con un regalo. La mansión de Misty a la mañana siguiente, después de que Misty se despertó, hizo sus rondas habituales. Fue a ver cómo estaban todos los Pokémon de agua, acarició a su Squirtle que ya evolucionó a Wartortle, intentó vincularse con sus Lapras que todavía solo la toleran a ella y pateó a Psyduck en su Pokébola. Pero esta vez encontró algo al lado de su cama, una caja con una etiqueta de feliz cumpleaños. Ella quedó confundida por un segundo ya que cuando su familia le da un cumpleaños normalmente no es tan normal como simplemente ponerlo al lado de su cama. Ella lo abrió y en la parte superior había una tarjeta con una imagen de Ash y Pikachu con un Lapras, todos sacando la lengua con las palabras desearía que estuvieras aquí. Misty suspiró y murmuró, por supuesto que encuentra un Lapras. Luego le dio la vuelta y vio que había una escritura en la parte posterior. Para mi único y verdadero amor Misty te envío mis más cordiales saludos. Que este regalo sea un testimonio de nuestro verdadero amor por tu día de nacimiento. PD. También el día de los inocentes, obviamente. PPSA, y no patees la caja. Misty negó con la cabeza, estaba esperando ese tipo de cosas, ni siquiera sería la primera vez ya que sus hermanas fueron bastante crueles con ella en su juventud. Ella dejó la tarjeta y miró dentro e inmediatamente casi pateó la caja. Dentro había otro par de pantalones, pero recordando esa parte de la nota la tomó en serio y no lo hizo, simplemente tiró los pantalones por la ventana. Y cuando miró dentro, vio otra caja más pequeña que estaba doblemente acolchada, como si esperara que Misty pateara la caja. Misty suspiró y lo sacó para abrirlo, y se alegró de no haberlo pateado porque dentro había 3 estatuas de cristal. Los primeros 2 que llamaron su atención fueron una figura realista de Lorelei y un Lapras, los cuales le encantaron e inmediatamente puso al lado de su mesita de noche, y en cuanto al último y fue Psyduck.
Ella tuvo que contenerse para no tirarlo a la pared, pero no lo hizo y lo tenía en su mano preguntándose qué debía hacer con esa cosa, pero eso se interrumpió inmediatamente cuando Misty escuchó algo. «Querida Misty, baja». Resonó la voz de su madre, así que suspiró, puso a Siguk junto a su puesto y salió corriendo. Brock estaba molesto, pasó mucho tiempo preparándose para la competencia de crianza, pero también más de la mitad del tiempo tuvo que cuidar a las chicas, ni siquiera tuvo mucho tiempo para vincularse con Aerodactyl, por lo que todavía era bastante desobediente. Y luego llegó la competición de cría, la que se hizo en la isla Valencia, y como no estaba todo lo preparado que le hubiera gustado más, no pudo, ya que las chicas solas no valían. Es cierto que solo ganó porque tenía el Bullpix de Sucia para llevarlo, pero significaba que tenía 3 medallas y era elegible para ir a los nacionales para obtener una licencia de cría, para obtener financiación y todo eso. Pero no por eso se molestó, a pesar de que invitó a las chicas a ver la competencia, ellas no vinieron. De hecho, cuanto más tiempo estaba allí, más encontraba diferentes comportamientos, como el cálido saludo que le dio cuando llegó por primera vez, que estaba empezando a ser reemplazado por uno más frío a medida que profundizaba en su investigación. Se dio una bofetada para sacarlo de su trance y se decidió, hoy era el día en que iba a confesarse con Ivy, además de lo que podría salir mal, lo peor que podría decir era no, ¿verdad? El barco llegó cerca de una isla aparentemente abandonada que se encontraba entre 2 islas y 3 islas. Ash no le contó a nadie sobre la oferta que le dio Aster, de todos modos no importaba porque ya había preparado todo lo que necesitaba. Pero aún no se fueron, necesitaban esperar a que se pusiera el sol y atacar al anochecer. Mientras tanto, Owari se aseguró de recordarles a todos 2 y 3 veces por qué estaban allí, y Aster estaba atento a cualquier otro talento que pudiera robar. El barco fue llevado a una ubicación discreta mientras algunos gruñidores con Pokémon de agua los enviaron para ayudar a todos a llegar a su ubicación, cuando la luna finalmente comenzó a salir y comenzaron a moverse. Aunque mientras lo hacían no pudieron evitar notar un tinte rojo en la luna, no prestaron atención ya que tenían peces más grandes que pescar. Mientras pasaban por el agua guiados por Aster, ya que sabía mucho sobre esto, una cantidad sorprendente se podría decir, pero debido a eso llegaron a un lugar donde finalmente pudieron ver el escondite. Con solo mirarlo todos podían ver miradores a cada lado de la pared, pero Aster los condujo a un punto ciego donde aterrizaron y planearon desde allí. A partir de ahora todos los cohetes se separarían en sus escuadrones que eligieron y Ash y Owari seguirían a Aster. Tan pronto como fueron liberados fue como liberar a los niños en una tienda de dulces, enviaron Pokémon y derribaron la puerta, literalmente entraron gritando antes de que alguien pudiera descubrir que estaban allí e inmediatamente hicieron sonar las alarmas. Desafortunadamente para ellos, ese es exactamente el plan, ya que Ash, Owari y Aster se quedaron a un lado observándolos atravesar las puertas mientras las alarmas comenzaban a sonar. Aster les hizo una señal a los dos. Vamos, hay una entrada trasera que podemos tomar, vamos tras el jefe. Cuando los gruñidores comenzaron a llegar con sus Pokémon, los llamados asaltantes fueron tomados por sorpresa y la mayoría de ellos no tenían a sus Pokémon afuera por el pequeño problema de que los odiaban por completo. Entonces, la primera línea fue eliminada y derribada o simplemente sometida por la gran cantidad, y a medida que avanzaban, aparecían más y más personas ya que finalmente estaban comenzando a sacar a sus Pokémon. «¿Qué descaro tenéis al venir a nuestra base, idiotas de los Rockets?», dijo un asaltante. «Sí, ahora te mostraremos quién realmente gobierna Kanto», dijo otro mientras sostenía una Pokébola. Pero antes de que pudiera lanzarlo, un Growlithe sorpresivo saltó por los aires y aterrizó en su cara, y antes de que el otro pudiera reaccionar, un Meowth le arañó la cara. Era Meowth montado sobre Growlithe. «Vamos, gato y perro, trabajando juntos», dijo Meowth mientras Growlithe saltaba de la cara del gruñón y volvía a correr. Meowth levantó sus garras. «Vamos por el honor de todos los hermosos felinos que hay ahí fuera». Desde el final de la línea, los gruñidores comenzaron a abrirse paso. Jessie tenía a Lickitung agarrando varios Pokémon con su lengua y arrojándolos a un lado para que pudieran avanzar, pero desde arriba, alrededor de 5 asaltantes llegaron al terreno alto y liberaron a sus Pokémon. Los 5 tenían a Rattata trepando por las barandillas mientras uno que parecía ser el líder gritaba: «Escuadrón Rattata, fuego». Todos los Rattata comenzaron a cargar algo en sus bocas mientras disparaban hiperrayo apuntando a todos los cohetes. Pero James se interpuso. «Oh, no, no lo hagas, Mime JR. Mime JR.
rió mientras saltaba de su hombro y de su pequeña boca disparó un hiperrayo que chocó y superó la explosión enviada por los Ratata, causando una pequeña explosión en las barandillas dejando inconscientes a esos Ratata. Cuando James atrapó a Mime Jr. De repente un Togo saltó y estaba a punto de patear a James cuando de repente otra voz gritó. Modi, Rude y ahora. Gritó Jai mientras dos Meowth saltaban y cada uno cortaba la cabeza de un Doduo, haciendo que el pájaro cayera al suelo. Jai corrió y levantó el pulgar. Hermano, buen trabajo con esos Ratata. James parpadeó y luego levantó el pulgar. Sí, y gracias, digamos que estamos en paz. Jessie gritó. Oigan, ¿van a hablar ustedes dos mientras hacemos todo? Tenemos cosas más importantes que hacer. Dijo mientras Lickitung agarraba a otro escuadrón de Pokémon. Bien. Dijo James instintivamente mientras dejaba descansar a Mime Jr. Después de ese gran ataque y sacaba a su siguiente Pokémon, Victreebel, hagámoslo. Pero tan pronto como Victreebel fue liberado, inmediatamente estaba mordiendo la cabeza de James mientras se podían escuchar sus gritos ahogados. Victreebel, ¿qué estás haciendo? Este no es el momento. Eso hizo que todos, los Rockets, los Raiders, los Pokémon se detuvieran a ver lo que estaba sucediendo, y no fue hasta que James le arrancó a Victreebel de la cabeza que la pelea continuó nuevamente. Victreebel, no yo, ellos. Polvo para dormir, dijo James mientras lanzaba a Victreebel al pequeño ejército de asaltantes y Pokémon que se acercaba. Victreebel escuchó eso y comenzó a escupir esporas de su gran boca que se esparcieron entre los enemigos que se acercaban, y tan pronto como respiraron, aproximadamente el 75% de ellos se durmieron inmediatamente. Eso permitió que la mayoría de los gruñidores avanzaran y cuidaran de aquellos que no estaban dormidos mientras ellos podían adentrarse en la base. Enid sonrió mientras corría delante del resto con su Ursaring cuando vio a un nuevo grupo acercarse a ella con sus Pokémon afuera, pensando que este era su último momento de defensa. Detente ahí, escoria cohete, fuiste un tonto al venir solo. Dijo el líder de ese pequeño grupo. Enid los miró y dijo, ¿9 y de qué estás hablando? ¿Te has vuelto loco? Dijo otro. Entramos y esto es todo lo que tienen, dijo Enid con una sonrisa. Vamos, traigan más. 10, 20, 50. Necesitarán mucho más. Niña insolente, eres demasiado arrogante, acabemos con este mocoso. Capítulo 232. ¿Pensaste que no me armaría solo con lo mejor? En el mar Ash estaba tumbado encima de Lapras, mirando su teléfono mientras le daba de comer una naranja. Habían pasado unos días y, con el tiempo, Lapras le había perdido el miedo a Gyarados. No mucho, pero lo suficiente como para no llorar al verlo. En realidad tardó un poco, pero finalmente se estaba acercando a la costa de las 7 islas de toronjas, estaba allí por ese Snorlax, y considerando que las toronjas están a punto de madurar, entonces probablemente solo había llegado unas pocas horas tarde desde que Snorlax llegó a la isla. Claro, le gusta criar Pokémon más jóvenes, pero no tiene un huevo de Munchlax, era uno de los pocos que quería pero no obtuvo del equipo Rocket, pero lo que sea que pueda hacer para entrenar a un Snorlax ahora, bueno, depende de si tiene buenas estadísticas y todo eso también. Mientras Lapras navegaba hacia la isla Pomelo 1, inmediatamente escuchó a alguien gritar, «Eres un ladrón, ya mostraste tu cara otra vez». Ash miró y vio a una mujer de cabello verde con un arco sosteniendo una flecha lista para disparar. Tienes mucho coraje al robar estas toronjas después de que pasamos tanto tiempo cultivándolas. Ella disparó la flecha sin apuntar a golpear a Ash sino a asustarlo, pero Ash la atrapó y se sorprendió por un momento. Oye, escucha, señora, acabo de llegar, no sé de qué estás hablando. La mujer que se llamaba Ruby apretó los dientes mientras preparaba otra flecha. Sí, claro, esperas que crea eso. Pero antes de disparar otra flecha, escuchó que su radio se encendía. Ruby. El ladrón de Pomelos sigue aquí, nunca se fue. Necesitamos tu ayuda. ¿Qué? Pero pensé, murmuró Ruby mientras miraba a Ash, quien aún tenía la flecha en la mano. Ruby hizo una reverencia, lo siento, pensé que eras el ladrón, pero parece que todavía está aquí, lo siento, me gustaría disculparme adecuadamente pero tengo que irme ahora, y con eso, comenzó a correr hacia el centro del bosque. Ash miró a Pikachu, ya sabía lo que iba a pasar así que suspiró. Ash regresó a Lapras y siguió la dirección donde iba Ruby.
Cuando llegó al lugar donde podía oír gritos, vio a varias personas tratando de mover un gran Snorlax, que estaba comiendo todo, desde la fruta hasta las hojas y ramas, y parecía que todo en un área de unos 50 pies había desaparecido. Ruby estaba en pánico mientras miraba a uno de sus compañeros de trabajo. ¿Qué hacemos si no podemos detener a Snorlax y entonces perderemos todas nuestras toronjas? El empleado que estaba sosteniéndolo tuvo una idea. ¿Qué tal si lo ponemos a dormir? Ruby lo soltó y suspiró antes de aclararse la garganta. La. Adiós, Snorlax, en un pomelo. Cuando el viento sopla, el Snorlax, pero su canto era horrible y Snorlax la mandó a volar para que se detuviera, mientras volaba gritó. Crítica. Mientras caía, aterrizó justo al lado de los pies de Ash con espirales en los ojos, luego parpadeó y vio que Ash la estaba mirando. Oh, ¿eres tú? Lo siento, pero hay un problema con Snorlax que necesito resolver primero, no puedo ayudarte con nada, dijo Ruby mientras tropezaba y se levantaba. Ash se encogió de hombros y estiró los brazos mientras Pikachu saltaba de su hombro y comenzaba a caminar. Bueno, bien podría encargarme de esto. Frente a todos, Ash sacó una Pokébola y la arrojó hacia abajo liberando casualmente a Machamp, luego Ash lo miró y señaló a Snorlax, apuesto a que no te agacharás con ese Snorlax, hazlo sin bolas. Machamp vio a Snorlax y luego sonrió mientras hacía crujir sus nudillos y corrió, golpeándolo en la cabeza y dejándolo inconsciente, luego lo levantó y hizo sentadillas con Snorlax sobre su espalda. Todos miraban sorprendidos como Ash agarraba una de las toronjas y comenzaba a pelarla poniéndose un trozo en la boca. De todos modos, creo que debería ir a buscar a este gran tipo, que tengan una buena cosecha todos, estas toronjas son bastante buenas. Ash comenzó a caminar mientras Pikachu saltó hacia atrás sobre su hombro para tomar un trozo de esa toronja. Machamp los siguió haciendo estocadas con Snorlax mientras todos los observaban alejarse. Ash tuvo mientras la fuerza principal avanzaba disparando por el frente. Ash, Ovari y Aster pasaron por la parte de atrás, y el Golbat de Ovari derribó a todos los Pokémon voladores antes de que pudieran ser vistos. Cuando llegaron a la puerta, Aster probó la puerta que estaba cerrada con llave. Parece que no son tan estúpidos como esperaba. ¿Alguno de ustedes puede abrir una cerradura o debemos romperla? Ovari negó con la cabeza, pero Ash se arrodilló. Cúbreme, de su manga se deslizó el lodo púrpura de Muk mientras lo llevaba a la puerta. El lodo de Muk entró en la cerradura y comenzó a jugar con el mecanismo de bloqueo y comenzó a derretirlo cuando la manija se cayó y Muk volvió a su manga. Ash empujó la puerta para abrirla. Vamos. Ovari y Aster parecieron impresionados, y ambos se preguntaron cuánto tiempo había estado Smook dentro de la manga de Ash, preguntándose cómo no apestaba y cómo se las arregló para meterlo dentro. Pero al final, decidieron hacer preguntas más tarde y simplemente creyeron que Muk estaba bien entrenado. Aster sonrió especialmente esperando aprender más y sintiéndose contento de poder cultivar este talento tan pronto. Mientras se movían a través de la base, se aseguraron de no llamar la atención, ya que su objetivo principal era llegar al jefe y no necesitaban gruñidos que los atacaran para frenarlos. Aster abrió el camino aparentemente sabiendo todo sobre este lugar mientras entraban a un lugar que parecía una sala de control. Inmediatamente vieron a un tipo allí que los notó, alcanzó el botón de emergencia, pero Ash le disparó en el brazo cuando una ráfaga de lodo púrpura de Muk salió disparada de su manga y lo envió volando hacia la pared, donde se endureció haciendo que se pegara a la pared y cubrió un poco su boca. Aster silba. Tengo que decir que eso que le hiciste a tu Muk es impresionante, nunca había visto nada igual. Ash mantuvo una actitud fría a la que estaban acostumbrados. Ahórrate tus halagos, puedo encargarme a taparte. Fue a la computadora y la configuró en los planes principales e insertó un uso. No sabía cómo hackearlo pero Porygon 2 sí. Ovari asintió. Bien, consigue esos planos y luego borra todo, después de eso nos encargaremos del jefe. Luego mientras giraba la cabeza hacia la puerta, gritó. Vea si puede encontrar algo sobre qué Pokémon usa. Ash asintió y siguió trabajando mientras Ovari vigilaba y Aster observaba analizando ambos usos, viendo que ambos serían peones bastante útiles. Tenía a D bajo su control ahora solo para encontrar una manera para Ovari. Finalmente, Ash terminó, tomó el USB y se lo arrojó a Ovari, quien lo atrapó sin problemas, y luego Ash borró todo colocando un virus, Porygon, en el sistema, haciendo que se apagara con todos los datos que contenía. Aster asintió. Vamos, sé dónde reside el jefe.
Empezó a caminar despreocupadamente, como si no hubiera una redada ocurriendo a su alrededor, y luego finalmente llegaron a una habitación, donde entraron y vieron la oficina de una secretaria y luego, en la parte de atrás, había otra puerta, aunque frente a ellos estaba un hombre y un Machamp. Buen intento, pero ustedes los Rockets deben ser estúpidos si no pensaron que no esperábamos que vinieran a por el jefe, dijo. Aster puso su mano frente a Ash y Owari, este es el segundo al mando, él se hace llamar Javelin, ambos vayan. Yo me encargaré de este tipo, me uniré a ustedes tan pronto como acabe con él. Ash y Owari se miraron, ambos no confiaban en eso pero aún así asintieron y comenzaron a correr. Javelin frunció el ceño. Oh, no, no lo hagas, Machamp, lidia con esos mocosos insolentes. Machamp soltó vapor mientras levantaba su puño en el aire y saltaba hacia adelante listo para aplastarlos, pero entonces se escuchó un chasquido y en un momento algunas enredaderas ya estaban sujetando el brazo de Machamp. Junto a Aster había un Vileplume que controlaba las vides. Ya te lo dije, voy a cuidar de ti, Vileplume. Los ojos de Vileplume se iluminaron mientras azotaba las enredaderas y Machamp fue enviado al suelo cuando Ash y Owari llegaron y derribaron la puerta, y mirando a través de la puerta había un gran pasillo que también conducía más profundamente. Ash y Owari no tuvieron muchas opciones ya que pudieron escuchar a Machamp siendo estrellado contra una pared detrás de ellos, así que decidieron correr. Una vez que estuvieron lo suficientemente lejos como para no poder escuchar la batalla, Owari miró a Ash. Entonces, ¿también crees que todo es demasiado conveniente? Sí, las cosas han ido demasiado bien, ¿y por qué Aster nos diría que corriéramos adelante mientras él se ocupa del segundo al mando? Sí, y también conoce la disposición de esta base, es demasiado perfecta para ser una coincidencia, dijo Owari mientras miraba, intentó reclutarte también. Sí, parecía querer aprovecharse de lo que escondo bajo esta bufanda, dijo Ash. Pero no tienes que preocuparte por mí, no me dejo influenciar tan fácilmente por unas pocas palabras y todo eso. Muy bien, ¿y había algo sobre sus Pokémon? Nada, por lo que encontré no tiene Pokémon, lo cual no puede ser cierto. Ya veo, muy bien entonces, pero deberíamos seguir siendo discretos. Sé que mentiste sobre el estado de tus Pokémon, una buena estrategia que deberías mantener hasta que no tengamos otra opción. Después de todo, todos creen que solo tengo un Pokémon. Ash asintió mientras dejaban de descender y encontraron otra puerta que, tras empujarla, vieron que no estaba cerrada. Vieron una habitación grande donde se veía agua a lo largo de la pared, conectada por el océano que los rodeaba. Parecía que debería haber un vidrio bloqueándolo, pero con una mirada rápida pudieron darse cuenta de que no había ningún vidrio, algo más estaba impidiendo que el agua inundara esa habitación. En el centro, pudieron ver a un hombre sentado en lo que parecía ser un trono y sonriéndoles. Bueno, parece que tenemos algunos amigos, qué divertido. Cuando se levantó lo observaron bien, tenía el pelo rubio peinado hacia atrás y estaba fumando un cigarro, tenía una camisa abotonada y un blazer que parecía que ya se había quitado, y aunque estaban bajo tierra tenía gafas de sol. Se encogió de hombros. Bueno, entonces vayamos al grano. Obviamente sé por qué tú y esos Rockets están aquí, así que no creo que estés dispuesto a sentarte a tomar una copa. Owari frunció el ceño al escucharlo. Cállate, ¿cómo te llamas? Él se rió entre dientes, sonriendo con confianza. Bueno, creo que sería más educado si lo hicieras, pero supongo que no estamos siendo educados. Llámame mayor, me gusta cómo suena eso, y soy el gran jefe malvado de los asaltantes. Supongo que no estás dispuesto a rendirte así como así, dijo Ash mientras Muk se arrastraba hacia sus dedos. El mayor negó con la cabeza y sonrió. No, pero tengo algo mejor, diga su precio, puedo satisfacer cualquier demanda siempre y cuando ambos estén dispuestos a unirse a mí. Ni siquiera en tus sueños, dijo Owari, fuimos enviados para acabar contigo, no puedes comprarnos con tus repugnantes experimentos y tu dinero sangriento. El mayor se rió entre dientes. Oh, ¿en serio entonces? ¿Pero por qué? Si es por esos Pokémon, deberías saber que estoy haciendo todo por los Pokémon y sus entrenadores, ¿no te lo imaginas? Un mundo donde todos los Pokémon pueden hacer todo, podemos hacer dioses aquí en la Tierra, incluso esos Pokémon legendarios no tendrán ninguna oportunidad contra nosotros. Así es como justificas causar tanto dolor a los Pokémon y matar a aquellos de quienes obtienes tus muestras y... Lo admito, hubo algunos errores en el proceso, pero está casi completo. Hemos creado una versión pura que les da el poder de forma permanente y las bajas son mínimas. ¿Qué opinas?
¿Quieres formar parte de un nuevo orden mundial?, dijo el mayor, dando una calada a su cigarro. Gracias, pero no, dijo Ash, idealistas como tú son los que nos causan tanto dolor. Bueno, eso es una pena, pero tampoco es inesperado, supongo que tenemos que hacer esto, ¿no?, dijo el mayor volviendo a poner el cigarro en su boca y espetó. Entonces la habitación comenzó a temblar cuando las paredes de agua comenzaron a retumbar. Ash y Owari apenas podían mantenerse en pie mientras la cabeza de Gyarados se estrellaba contra las paredes de agua. Luego, uno tras otro, Gyarados, y otro, uno tras otro, hasta que hubo 6 rompiendo el muro de agua, pero solo el primer Gyarados parecía normal. En los otros 5, cada una de sus coronas era de un color ligeramente diferente, ya que una era roja, otra era azul claro, una era amarilla, una era morada y la última era marrón, ya que había rayas de ese color en sus espaldas. El mayor sonrió y abrió los brazos. Te dije que casi lo perfeccionamos, ¿pensaste que no me armaría solo con lo mejor? Mientras Ash y Owari estaban allí opuestos a los 6 Gyarados, ambos tragaron saliva y se prepararon para la batalla, mientras todos los Gyarados les rugían colectivamente. Capítulo 233. Vamos, vamos, Power Gyarados. Ash y Owari estaban mirando fijamente a esta amenaza de 6 Gyarados. Owari liberó su Golbat cuando voló hacia arriba, y Muk simplemente salió de la manga de Ash y se paró frente a ellos expandiéndose a su tamaño original. El mayor se rió, sé testigo del verdadero poder de mis impulsores. Este es el resultado, esta es mi perfección, y tienes el honor de ser el primer sujeto de prueba. Deberías sentirte honrado de que estarás ayudando a que la historia avance. Entonces mientras decía eso, bajó los brazos mientras todas las cabezas de Gyarados comenzaron a cargar algo en sus bocas, cada una de ellas disparó un rayo separado, rojo, azul claro, amarillo, morado, marrón y azul. Dispararon un lanzallamas, rayo hielo, rayo, onda lodo, poder de tierra y una hidrobomba respectivamente, todos apuntando a las personas y Pokémon en el centro. Mientras los rayos eran disparados y se dirigían hacia ellos, Ash silbó y Muk se extendió y los cubrió y extendió su brazo derecho para absorber los ataques. Cuando la luz brillante de los ataques cesó, Muk seguía allí protegiéndolos, aunque cuando se soltó para dejar de hacer un escudo para ellos, su brazo derecho quedó casi completamente destruido y además había un trozo de hielo que le impedía regenerarse. Pero simplemente cortó ese pedazo de hombro y lo volvió a crecer inmediatamente, ya que el pequeño lodo que perdió se quedó en el suelo por ahora, pero todavía tenía control sobre él. El mayor parecía intrigado ya que todos seguían vivos, así que sonrió. Bueno, parece que esto no será tan aburrido como pensé al principio. Muy bien, entonces juguemos. Mientras decía eso, los Gyarados comenzaron a deslizarse hacia adelante y a separarse para que no pudieran atacarlos a todos a la vez. Ash y Owari estaban espalda con espalda buscando cualquier tipo de oportunidad que pudieran aprovechar. Muk puñetazo trueno. Golbat usa acrobacias. Muk saltó hacia un lado y Golbat voló hacia otro mientras ambos comenzaban a cargar sus ataques, cuando de repente los Gyarados se movieron. Gyarados marrón se estiró y saltó frente al ataque de Muk y Gyarados amarillo recibió el ataque de Golbat. Mientras ambos recibían los ataques, Ash y Owari se sorprendieron cuando el ataque no les hizo casi nada, al menos debería haber hecho más, incluso con entrenamiento no se puede llegar a ese nivel de resistencia contra un movimiento como ese. Mientras tomaban eso, 2 Gyarados más se acercaron y los aplastaron antes de arrojarlos de nuevo al suelo donde 2 más estaban listos para ellos. El mayor se rió. ¿Qué tal? Por si no te has dado cuenta, a estos Gyarados no solo les dieron unos cuantos movimientos, sino que los transformaron por completo en diferentes tipos, pero espero que no pienses que te lo voy a decir. Mientras Ash y Owari miraban a sus Pokémon que acababan de ser derribados nuevamente, ambos apretaron los dientes. Owari devolvió a Golbat mientras le hablaba a Ash. Esto no es bueno, tenemos que separarlos o evitar que los controle. Bien, tiene que estar controlándolos de alguna manera, pero no podemos llegar a ellos, así que cortémoslos por ahora, tú tomas 3 y yo tomaré el otro. Owari asintió mientras tomaba 2 Pokébolas más de su cinturón. Me encargaré del marrón, el morado y el rojo. Está bien, hagámoslo, pero te dejaré un pequeño regalo, dijo Ash mientras sacaba también 2 Pokébolas. Ambos lanzaron sus Pokébolas mientras Ash envió a Meowth y Growth, y Owari envió a 2 Crobats. Luego, cuando Ash dijo regalo, Muk dividió su cuerpo por la mitad creando 2 Muk y uno se quedó con él mientras el otro fue a apoyar a Owari.
El mayor sonrió mientras su mano estaba dentro de su bolsillo. Bien, entonces dejemos que comience la diversión, pero lo que no notó fue algo que salía de la sombra de Ash y se acercaba lentamente a él. De vuelta arriba, el almacén estaba empezando a pasar factura, el camino comenzaba a deteriorarse como resultado de tantos Pokémon luchando, se estima que aproximadamente la mitad de los asaltantes estaban afuera y no eran una amenaza, pero todavía había otra mitad, y los gruñidores comenzaban a cansarse. Meowth estaba corriendo y apuntaba a cortar a otro Graveler que estaba encima de Growlithe, pero Machoke los golpeó a ambos por la nuca. Meowth luchaba por decir, «Oye, ¿cuál es la gran idea? Pelea conmigo como un hombre, piedra gigante». Cuando Graveler estaba a punto de tomar represalias, de repente oyó algo. «Suelta mi Growlithe. Victreebel ahora». Cuando Graveler se dio la vuelta, fue recibido por un Leaf Blade en la cara, lo que lo hizo caer y lo dejó inconsciente mientras James atrapó a Growlithe antes de que cayera, dejando a Meowth caer al suelo. «Gracias a Dios, ¿estás bien, Growlithe?», dijo James mientras Growlithe asentía y emitía un pequeño ladrido. Meowth se levantó del suelo. «Vaya, gracias Jimmy», dijo sarcásticamente. Jessie soltó a Arbok y la abofeteó aún más a medida que se acercaba a James. «Oye, idiota, ¿no tienes un Gyarados? ¿Por qué no lo envías? ¿Estás loco? No hay suficiente espacio para eso. Si lo saco, la mitad de nuestros hombres quedarán atrapados. Necesito algo de espacio». Jai gritó. «No se preocupen, déjenmelo a mí. Modi, Rudey, Todd, preparen nuestro ataque definitivo». Mientras decía eso, los dos Meowth en el suelo y el Meowth en su hombro saltaron al aire y juntaron sus brazos mientras comenzaban a girar en el aire. Estaban disparando por el aire como un frisbee. Cuando llegaron al centro donde venían todos los refuerzos al frente se detuvieron y cada uno de ellos comenzó a cargar sus ataques que estaban siendo potenciados por los demás ya que todos usaban mano amiga. Lanzaron un triple ataque round que lo convirtió en triple, haciendo que el movimiento base 60 se convirtiera en 180 cada uno. Cuando el ataque aterrizó en el suelo, provocó una explosión que envió a varias personas y Pokémon a volar por todas partes, dejando un área abierta agradable en el centro. James sonrió y sacó su Pokébola. «Gracias hombre, te debo una, así que ahora Gyarados usa cascada». Gyarados salió al campo y rugió mientras golpeaba su cola hacia abajo creando una oleada de agua que salió a su alrededor causando que varios Pokémon y Raiders fueran arrastrados y recuperaron la ventaja. Con Enid estaba empezando a darse cuenta de que tal vez había tomado más de lo que podía masticar, dijo eso, pero no esperaba que trajeran a 50 para pelear con ella. Esta fue claramente una de esas cosas en las que el protagonista ingresa a un área para la que no está preparado, como en un videojuego. Pero ella tampoco iba a huir. Después de todo, ¿qué clase de protagonista le da la espalda a una pelea? Esta era solo una oportunidad para romper sus límites. Aunque su Ursaring apenas se mantenía en pie después de recibir una paliza de 20 Pokémon consecutivos, apenas era capaz de mantenerse en pie. Enid consideró devolverla a la Pokéball, después de todo, al menos todavía tenía su Arbok, mientras pensaba. Sin embargo, el techo dañado se rompió más a medida que los pedazos cayeron al suelo ahora dando una buena vista de la luna. Cuando la luna estaba en su punto más alto, pudieron ver una luz roja entrando a la habitación, porque hoy era un eclipse lunar, o como se le conoce mejor, luna de sangre. Cuando la luz roja tocó a Ursaring, sus ojos casi adquirieron un nuevo tinte rojo, mientras rugía hacia el cielo mientras la luz brillaba más específicamente sobre ella. Enid reconoció ese movimiento, era luz de luna, algo que Ursaring no podía aprender, y luego cuando recibió la curación miró al Pokémon frente a ella y dejó escapar un rugido hipervoz, haciendo más daño del que debían considerando el lamentable ataque especial de Ursaring. Pero en ese momento, Enid no iba a quejarse, este era claramente su momento de potenciación. Muy bien, veamos qué más puedes hacer. Probemos hiperrayo. Ursaring rugió mientras disparaba un gran rayo brillante a través del campo de enemigos frente a ella. Aster caminaba tranquilamente, ni siquiera le tomó más de un minuto derribar a Javelin mientras caminaba tranquilamente hacia la puerta con Javelin atado en las enredaderas de Vileplume. Javelin apretó los dientes. Aster, ¿qué demonios estás haciendo? Pensé que éramos socios comerciales. Aster se detuvo y luego volvió a mirar a Javelin. Tienes razón, desafortunadamente surgieron algunas circunstancias imprevistas, si no te cuidaba perdería mi rango y no podemos tener eso, pero no te preocupes, después de que esto termine, mantendré vivo este proyecto.
Todo esto por tu estúpido rango, escupió Javelin. Ahora entiendo que solo te preocupas por ti mismo, no te importan aquellos a quienes lastimaste para llegar allí. Aster aplaudió y sonrió. Bueno, ahora lo entiendes, así que me despediré ahora, pero no te preocupes, no notarás nada, dijo mientras espetaba. Vileplume arrojó algunas esporas a Javelin, obligándolo a quedarse dormido, pero no antes de ver a Aster cruzar casualmente la puerta. Aster se tomó su tiempo, no creía que Dee y Owari pudieran derrotar a Mayor, incluso si no sabía qué Pokémon tenía, sabía que probablemente solo se había dado lo mejor de los experimentos. Entonces planeó esperar a que casi perdieran y luego intervendría en el último momento para salvarlos, así podría potencialmente reclutar a Owari y asegurar la completa lealtad de Dee. Mientras seguía caminando se preguntaba cómo podría usar este lugar, también necesitaba asegurarse de tomar a los científicos para sí mismo y convencer a Owari para que le diera el uso que contenía todo lo que quedaba de este lugar. Pero mientras pueda interpretar al héroe, nada de eso debería ser un problema, y si descubren lo de los científicos, simplemente dirá que quería que desarrollaran una cura. Después de todo, estos tontos son bastante crédulos. Cuando bajó pudo escuchar los sonidos de una batalla, asomó la cabeza y se sintió intrigado pero un poco frustrado. Estaba intrigado porque ahora podía ver a todos sus Pokémon en acción y lo que realmente podían hacer. Owari nunca le dio un informe sobre sus Pokémon, y Dee le dijo que solo sus Muk peleaban, pero parecía que eso no era del todo cierto. Pero también estaba un poco frustrado porque parecía que estaban defendiéndose contra los Gyarados, pero eso no importaba. Solo haría que fuera más fácil atacarlos y salvarlos una vez que perdieran. Así que se quedó allí observándolos y recopilando más información sobre ellos, esperando el momento perfecto para intervenir. Volviendo a la pelea, Ash y Owari se mantenían firmes. Una cosa interesante era que todos parecían estar dispuestos a recibir ataques el uno por el otro sin dudarlo, pero también sus cabezas y cuellos / cuerpos se extendían pero nunca veían sus colas. Pero eso y Ash descubrieron por qué. Mientras enviaba a Gastly miró a través de sus ojos y notó algo perturbador. No se trataba de 6 Gyarados separados, se trataba de una hidra Gyarados de 6 cabezas. Pero eso le dio a Ash una idea. Owari, tengo un plan, pero tendrás que confiar en mí en esta parte. No es que tengamos muchas opciones, ¿qué pasa? Dijo Owari mientras sus dos Crobat atacaban al de cabeza marrón. Ash hizo que Muk los cubriera mientras susurraba solo para asegurarse de que Major no pudiera escucharlos. Owari respiró hondo. Esa es una idea tan estúpida, idiota y arriesgada, hagámoslo. Ash asintió y gritó. Muk, vuelvan juntos. Meowth, agilidad. Crobats, hagan lo mismo, agilidad. Mientras Muk se deslizaba hacia Ash, Meowth y los dos Crobats comenzaron a correr por el centro. Los Crobats volaban alrededor mientras dos cabezas los seguían a cada uno y Meowth corría a lo largo de su cuerpo / cuello saltando de la otra cuando estaba en peligro. Mientras esto sucedía, Ash miró a Muk, luego sacó 6 Pokébolas y las arrojó revelando 6 Muk más. Muk, únanse como uno solo. Estos Muk eran todos algunos de los Grimer que Muk separó de sí mismo y Ash los hizo evolucionar creando más, y una vez que les dijo que reformaran sus Muk, todos corrieron unos contra otros y comenzaron a ser absorbidos nuevamente hasta que el Muk más grande recuperó su tamaño original como el Muk más grande. El mayor vio esto y se burló. No es que vaya a dejarte. Luego metió la mano en su bolsillo donde estaba un clicker que tenía, pero cuando metió la mano ya no estaba. Antes de que pudiera reaccionar de repente sintió que sus brazos se bloqueaban. El mayor miró a su alrededor cuando Gastly apareció con el clicker en la boca. Kutu, suéltame y devuélveme eso. Exigió el mayor. Hey hey. Rió Gastly mientras mordía el clicker, destrozando el control y haciendo que el rostro de mayor palideciera. Volviendo a la pelea, mientras estaban dando más vueltas y bajo los Gyarados finalmente fueron rodeados, dejándolos sin lugar a dónde correr. Cuando los Gyarados estaban a punto de enviarles sus ataques, de repente todos comenzaron a brillar de color púrpura y se detuvieron. Rousey todavía estaba en esta batalla y estaba usando psíquico para detenerlos, dejando escapar a los 3 Pokémon. Meowth agarró específicamente a uno de los Crobat y voló con ellos. Entonces Drowzee los empujó hacia adelante porque al correr se enredaban entre sí, así que Drowzee simplemente los apretó. Y con Muk, terminó de absorber a los otros 6 mientras comenzaba a deslizarse alrededor de los Gyarados, pero no antes de que Ash diera una última orden. Muk, copia a Meowth.
Ahora en los juegos Power of Alchemy copia una habilidad cuando un Pokémon se debilita, pero aquí mientras Muk sepa cuál es esa habilidad y entrene, puede cambiar tanto como quiera. Muk se dio la vuelta y fue a la parte trasera que cubría el trono gigante y vio que allí estaba, el cuerpo de esta hidra Gyarados. Muk, hagámoslo. Dales toda esa energía que absorbiste, trueno. Muk levantó su brazo derecho mientras el poder colectivo de todos los ataques que bloqueó cargó y disparó un rayo grande y grueso que conectó con el cuerpo que también estaba sumergido en agua, lo que provocó que todos los Gyarados gritaran de dolor mientras el trono se derrumbaba. Luego, en medio de la dificultad, la pila de las 6 cabezas de Gyarados cayó al suelo, y Major estaba allí, luciendo sorprendido mientras Gastly aún lo sujetaba. Por fuera Aster también estaba sorprendido, no esperaba que ganaran, así que suspiró y con pesar hizo algo, se dio un puñetazo en la cara marcando su rostro prístino. Entonces vino corriendo, estoy aquí, fui emboscado por más asaltantes Q, dejó de mirarlos fingiendo una expresión de sorpresa. Cerró la boca y aplaudió. Estoy sorprendido, muy buen trabajo, se lo diré personalmente al jefe. Mientras hacía esto, le ordenó a Vileplume que corriera y tomara polvo para dormir lo antes posible para no revelar sus secretos. Owari estaba a punto de decir algo, pero su radio se encendió cuando un gruñidor habló. Señor Owari. Hemos derribado a todos los hostiles, la parte superior de la base es nuestra. Owari asintió y miró a Ash y Aster antes de responder. Muy bien, entonces esta misión está completa. Capítulo 234. La caída de Aster. Aster llamó a su bote y pidió refuerzos mientras otro bote llegaba para agarrar a los asaltantes. Aster personalmente puso a los científicos en su propio barco mientras todos salían y comenzaban a navegar de regreso a Tuo Island para regresar a su barco original y regresar a tierra firme. Mientras estaban en el barco, Ash logró encontrar un momento para alejar a Owari de la celebración y del oído de Aster, asegurándose doblemente con Aura. Una vez que estuvo seguro, miró. Owari, ¿también crees que las acciones de Aster han sido sospechosas? Owari se detuvo por un momento antes de asentir. Sí, sus acciones fueron extrañas, parecía tener mucha información y el momento en que apareció fue inmediatamente después de que sometimos al mayor, pero ¿por qué mencionas esto? No tengo ninguna prueba todavía, pero tengo razones para creer que también podría ser responsable de financiar a estos tipos, y la razón por la que no pudimos encontrarlos durante mucho tiempo, dijo Ash, con los ojos oscurecidos. Los ojos de Owari también se oscurecieron. ¿Eres consciente de lo que estás acusando a un administrador y ni siquiera tienes pruebas? Lo sé, por eso te hablo. Cuando lleguemos a Tuo Island planeo quedarme, reveló Ash. ¿Lo oíste después de esto? Volverá a Kanto, así que tendré mi oportunidad. Soy bueno con las computadoras. Revisaré todo. Registros, recibos, llamadas, y descubriré la verdad. Si no hay nada, no hay nada, pero si hay algo, te lo enviaré y tú puedes entregárselo al jefe. Y no te preocupes por cómo lo devolveré, todavía tengo a mi Drowzee conmigo, dijo Ash. Y si no hay nada, estoy preparado para cualquier castigo. Por supuesto, Ash solo dice esto porque sabe que es verdad. Mientras estaban haciendo la incursión, Ash hizo que Porygon 2 hackeara la computadora principal y leyera todo revelando exactamente todo lo que dijo junto con más cosas de las que era parte, solo necesitaba una excusa para estar fuera de la nave. Owari pensó por un momento antes de suspirar. Muy bien, sin embargo, solo te daré 12 horas, si para entonces no puedes recolectar nada, entonces infórmate y decidiremos tu castigo. Ash asintió. Está bien, lo entiendo, lo haré tan pronto como pueda. Una vez que regresaron a Tuo Island, Owari y los gruñidos subieron a un barco y Aster tomó a sus gruñidos y tomó su barco, que era mucho más grande, diciendo que se reuniría con el jefe para una reunión, y estaba especialmente feliz cuando Ash dijo que se quedaría en Tuo Island. Cuando la nave principal partió, Aster le dirigió una última mirada a Ash. ¿Y estás seguro de que no quieres venir conmigo a conocer a tu futura esposa? Ash negó con la cabeza y mantuvo una voz monótona. No, si voy a trabajar aquí contigo debería familiarizarme con la isla, preferiría que la primera impresión que mi prometido tenga de mí no sea miedo y asco por mi cara. Aster ni siquiera intentó tranquilizar a Ash, simplemente se dio la vuelta y se fue en el barco. Luego de irse dejó de actuar, sacó su teléfono y comenzó a caminar hacia el Joyful Game Corner. Le envió un mensaje de texto a Locker diciéndole que los 5 días habían transcurrido y que Aster estaba en movimiento junto con un archivo con el material nuevo que encontró en él al piratear su computadora, dándoles una ubicación y todo.
Cuando entró, inmediatamente lo vieron con miedo como alguien que trabaja con Aster. Luego de investigar, descubrió que Aster había venido aquí y le había robado este lugar al propietario, y había mantenido a su hija como rehén como seguro, permitiéndole solo 1 hora todos los días para verla. Y eso sin contar las cosas que le hizo a los empleados. Mientras caminaba hacia adelante vio al dueño, el verdadero dueño del Joyful Game Corner, y se estremeció mirándolo con resentimiento. ¿Qué quieres? Tú amable, ya me has quitado todo. Como dijo, algunos de los empleados tuvieron el coraje de levantarse y gritarle también. Sí, sal de aquí, puedes trabajar con ese monstruo, pero no está aquí. ¿Por qué nos atormentáis? Pero Ash ignoró todo eso mientras se acercaba al dueño y chasqueaba los dedos. Todos esperaban que algo malo pasara, pero no esperaban que apareciera un Drowzee con una niña que sostenía un peluche de Dunsparce. Esta era Lostelle, la hija del dueño. Sin esperar esto, el dueño casi cae de rodillas y abraza a su hija, Lostelle. Lostelle le devolvió el abrazo a su papá. Papá. Lostelle estaba muy asustada, pero entonces llegaron su hermano mayor y el simpático Drowzee y la salvaron. Todos los que escucharon esto quedaron impactados. Todos esperaban que Ash fuera tan malvado como Aster, y luego lo que más los sorprendió fue cuando Ash miró hacia abajo y cerró los ojos. Todos, a partir de ahora ninguno de ustedes tendrá que preocuparse por Aster, ni ahora ni nunca más, lo prometo. Unas horas después Ash le envió el mensaje a Obari con la leyenda. No lo ocultó bien. Obari, a punto de llegar a un buen lugar para atracar, leyó todo y frunció el ceño con ira al leer cada cosa que había hecho. Obari se aseguraría de entregarle esto al jefe personalmente, incluso si eso le costara su puesto. Así que cambió de dirección para ir a la base principal, donde el jefe suele alojarse, lo que le daría a este desvío unos 30 minutos más de los 20 que ya le tomaba. Pero eso no importaba, solo se preguntaba cuánto tiempo tomaría hasta que Aster llegara a Kanto. Después de todo, iba a Celadón, que estaría cerca, pero también estaba planeando hacer algunos de sus propios asuntos, así que mientras lo lograra, llegaría primero al jefe. En el puerto de Celadón, Looker y Annabel estaban exhaustos, todavía no podían creer que habían logrado reunir un equipo para que los acompañara. No era fácil y probablemente mucho más complicado de lo que debía ser, pero sin revelar a Dee, esto era lo mejor que podían hacer. Looker miró su teléfono preguntándose si Dee le envió otro mensaje, pero nada, todavía solo tenía el archivo con los crímenes de Aster y una palabra de que Aster llegaría en unas horas, enviado hace unas horas. Annabel se inclinó ahora que estaban separados del resto del grupo. ¿Alguna novedad? Ninguno, dijo Looker. Annabel suspiró. ¿Estamos seguros de que esto no fue una trampa? Looker negó con la cabeza. No es probable que la información que proporcionó fuera legítima, y no nos había engañado antes. Sí, cariño, solo ten algo de esperanza, dijo una tercera voz por encima de ellos. Supongo que tienes razón, pero aún así es difícil tener esperanza en un... Annabel se detuvo, solo había una persona que la llamaba Darling. Looker y Annabel levantaron la mirada y allí sentado estaba un chico que vestía una gabardina con pantalón y zapatillas negras, tenía guantes negros y cabello largo castaño, pero lo más llamativo era que llevaba una máscara de Oni en la parte inferior de su cara. ¿Eres, Dee? Preguntó Looker. Ash saltó y se paró junto a ellos. Sí, ese soy yo. Pensé que debería participar en la diversión esta vez, y podré pasar el rato con mis dos policías favoritos. Annabel inmediatamente negó con la cabeza y levantó su placa. Detente ahí, estás oficialmente bajo arresto. Ash y Looker. Annabel vio sus expresiones vacías y pareció confundida. ¿Qué? Esta es una oportunidad perfecta. Ash se rió entre dientes y negó con la cabeza. Oh, cariño, imaginemos por un momento que pudieras capturarme. ¿Qué pasaría si Aster estuviera a punto de entrar y yo estuviera aquí para ayudarlos a todos? Looker asintió. Tiene razón, vino a ofrecer su ayuda incluso viniendo solo. Sí, escucha a Looker, acéptalo cariño, me necesitas, dijo Ash sabiendo exactamente cómo sonaba eso. ¿Y qué pasa si no viene ningún barco y tú hiciste esto para tu diversión egoísta? Dijo Annabel, y tan pronto como dijo eso se escuchó una fuerte bocina de barco. Eso es, probablemente una coincidencia, dijo Annabel. Entonces un oficial de policía al azar corrió y dijo: Annabel, Looker, su información era precisa, encontramos señales de informes en esa nave, nos comunicaremos con la base para que envíen apoyo. Luego salió corriendo sin siquiera notar a Ash. Annabel gruñó. Está bien, pero deja de llamarme cariño.
No, ¿por qué lo haría, cariño? Tus reacciones son mucho más entretenidas, pero tal vez lo hagas si sonríes más, dijo Ash, pero Annabelle giró la cabeza. Looker miró a Ash. Entonces, ¿nos ayudarás? ¿No temes que te reconozca? Oh, no necesitas preocuparte por eso, dijo Ash mientras agarraba su cabello y lo deslizaba hacia atrás, haciendo que se volviera azul frente a sus ojos. Ash sonrió, ¿pensaron que era tan fácil averiguar quién era? No, ni siquiera saben si este es el color de mi cabello o si este es el color de mis ojos, pero por ahora preparémonos, dijo mientras pasaba junto a ellos tomando la placa de Annabelle, tomando prestada esto por cierto, cariño. Annabelle parpadeó como un búho antes de darse la vuelta. Oye, espera un minuto, regresa aquí. Aster estaba en la nave esperando pacientemente, estaba planeando enviar a los científicos a su escondite personal mientras entregaba a los gruñidores, también le dijo a Erika que regresaba del trabajo y que llegaría tarde. Después de todo, ya era hora de que ella le fuera útil, pero ya se ocuparía de eso una vez que llegara allí, primero necesitaba preparar todo. Cuando la nave atracó, se llevó al científico y a algunos gruñidores con él para escoltarlos, mientras tanto, les dijo a los otros gruñidores que se prepararan para recibir a los asaltantes que tenían con ellos. Antes de bajar del barco y entrar al muelle, se aseguró de que no hubiera nadie allí, especialmente el administrador del puerto, era temprano por la mañana y estaba a punto de amanecer, por lo que no esperaba que saliera nadie a esa hora. Se llevó al equipo y al científico con él mientras los otros gruñidores comenzaron a agarrar a los asaltantes para llevárselos, mientras Aster seguía caminando se sentía contento después de todo, solo por un pequeño error todo salió perfectamente para él. Mientras seguía caminando, de repente aparecieron unas personas vestidas con ropa oscura y lo miraron. Aster actuó con calma. ¿Hay algo que pueda hacer por ustedes, oficiales? Mientras decía eso, algunos más se acercaron por detrás mientras sacaban las insignias. El administrador del equipo Rocket, Aster, ha sido acusado de múltiples delitos, por favor no se resista y coopere en silencio. Aster entrecerró los ojos. ¿Pero qué quieres decir con que solo vuelvo a casa? ¿No me reconoces? Mi hija es la líder del gimnasio. Puedes preguntárselo tú mismo. Annabelle dio un paso adelante. Ahórrate la charla, tenemos todas las pruebas que necesitamos sobre ti, y puede que no tengas un traje Rocket puesto, pero esos gruñidores a tu lado sí que llevan esa R roja. Aster mantuvo la calma, pero por dentro gruñó. Supongo que si es necesario para limpiar mi nombre, lo haré. Extendió las manos cuando uno de los oficiales de policía se acercó a él, pero justo cuando estaba a punto de agarrarlo, Aster agarró a uno de los científicos y lo arrojó hacia el oficial antes de arrojar su vileplume. Inmediatamente los oficiales y los gruñidores lanzaron sus Pokémon y algunos corrieron a los botes para encargarse de los gruñidores. Looker envió a Croagunk, Annabelle a su nuevo Alakazam y Ash envió a su recién evolucionado Undoom, que tenía un collar especial. La batalla comenzó con todos lanzando ataques e iluminando el cielo. Aster hizo que los gruñidores y los científicos también se dispersaran, lo que provocó que la mayoría de los oficiales tuvieran que correr para detenerlos mientras el propio Aster escapaba. Looker y Croagunk estaban a cargo de cuidar a los gruñidos, así que en su lugar Annabelle y Ash fueron tras Aster. Mientras corrían, Annabelle le dijo a Alakazam que bajara una de las cajas de envío para que no pudiera correr. Alakazam obedeció rápidamente y lo hizo sin pensarlo mientras Aster y su vileplume fueron detenidos mientras Ash y Annabelle bloqueaban los otros dos lados. Ríndete, Aster, no tienes a dónde correr, te superan en número y ya no puedes correr. Dijo Annabelle mientras Alakazam sostenía sus cucharas listas para la orden. Aster miró hacia atrás y recuperó su sonrisa confiada. Oh, ¿entonces creíste que estaba huyendo? No, solo estaba preparando mi trampa, luego chasqueó el dedo. Desde abajo de Undoom, una semilla brilló y brotó en un espeso arbusto de enredaderas y detrás de ellas brotaron muchas otras enredaderas, todas ellas procedentes de vileplume. Aster sonrió. Ahora que esa amenaza está resuelta, me ocuparé de ti, dijo mientras levantaba los brazos. Vileplume disparó dos enredaderas gruesas desde sí mismo hacia el suelo mientras una de esas líneas gigantes que venían del suelo llegó por sorpresa y logró golpear a Alakazam en la espalda antes de que pudiera reaccionar. Annabelle apretó los dientes. Alakazam, uso rápido psíquico. Los ojos de Alakazam brillaron mientras agarraba la gran enredadera y luego la siguiente que estaba a punto de venir a buscarlo, pero no esperaba que la enredadera original de Vileplume atravesara el suelo y se envolviera alrededor de su garganta.
Mientras Aster sonreía para sí mismo, pensó que esto ya estaba hecho ya que quería que Vileplume estrangulara a este Alakazam, pero escuchó algo que no esperaba. Oye, espero que no te hayas olvidado de nosotros, dijo Ash mientras estaba de pie junto al arbusto que tenía a Houndoom dentro. Estas enredaderas son molestas, pero espero que no hayas pensado que esto nos detendría. Luego se levantó la manga y allí estaba una piedra angular. Ash sonrió mientras la tocaba. Mega evolucionar. Desde el arbusto surgió una luz brillante que brilló a través de las grietas. La temperatura de Houndoom comenzó a subir tanto que el agua en las vides empezó a hervir y Houndoom se abrió paso a través de ellas, revelando ahora a Mega Houndoom. Mientras Aster y Annabelle miraban en estado de shock, Ash sonrió y levantó su mano. Explosión de fuego. Houndoom disparó una gran ráfaga de fuego que Vileplume no pudo esquivar debido a que sus enredaderas estaban clavadas en el suelo y recibió el impacto completo, quemando las enredaderas que tenía y liberando a Alakazam. Gracias, dijo Annabelle de mala gana. Ash respondió con un pulgar hacia arriba. No hay problema, cariño. Ahora vamos a encargarnos de este tipo. Aster apretó los dientes mientras levantaba la mano. Bomba de lodo ahora. Annabelle levantó el brazo y señaló a Vileplume. Alakazam, envíalo de vuelta. Los ojos de Alakazam brillaron de color púrpura cuando la bola de lodo se detuvo en el aire y giró con el objetivo de golpear a Vileplume. Houndoom sigue con un fuego fatuo. Cuando el lodo golpeó a Vileplume, Houndoom invocó múltiples pequeñas volutas de fuego púrpura y las arrojó a la planta, conectándose y provocando la quemadura además de empujarlo hacia atrás. Mientras Vileplume se lastimaba por la quemadura, la sonrisa confiada de Aster estaba desapareciendo y él estaba sintiendo el miedo. Sus planes, todo por lo que trabajó tan duro se estaba desmoronando frente a sus manos. Aster decidió mandarlo todo al diablo. Nos llevaremos a uno de ustedes con nosotros, locura de la naturaleza. No es el movimiento legendario, solo lo que él llama. Todas las enredaderas de antes comenzaron a cobrar vida mientras todas comenzaban a caer con el objetivo de enterrar cualquier Pokémon que estuviera dentro bajo capas de lo que quedaba. El objetivo en ese momento era Alakazam. Pero cuando cayó, Ash silbó mientras Houndoom corría y atacó a Alakazam y lo empujaba fuera del camino, dejando a Houndoom aplastado. O al menos lo haría, pero Ash ya estaba preparado para esto. Antes de que la batalla comenzara, él ya había hecho que Houndoom usara Nasty Plot 3 veces. Así que ahora que tenía la oportunidad, Ash sonrió y chasqueó el dedo. Infierno. Desde el centro surgió un fuego tan caliente y brillante que quemó las vides inmediatamente y disparó un fuego tan caliente que hizo que las vides restantes se marchitaran, y era tan brillante que rivalizaba con el amanecer mientras Houndoom permanecía allí orgulloso. Con Aster, Vileplume finalmente cayó. El calor y el fuego de ese ataque fueron demasiado para él y cayó, por lo que Alakazam agarró a Aster con psíquico mientras Annabelle se acercaba. Estaba a punto de extender su insignia pero Ash todavía la tenía, así que suspiró. Administrador Rocket Aster, se acabó, estás bajo arresto. Erika estaba emocionada. Luego de recibir la noticia que su papá regresaría inmediatamente se puso feliz porque pensó que vendría para su cumpleaños que era hoy 21 de abril. Había pasado bastante tiempo desde la última vez que lo vio, por lo que quería que esto fuera perfecto. Sabía que él vendría hoy, así que preparó un bento ella misma y se dirigió al muelle para encontrarse con él a la hora que él le dijo. Mientras caminaba vio el amanecer a lo lejos admirando su belleza, caminaba con entusiasmo, para ella nada podía salir mal hoy. Pero entonces lo vio, una gran explosión de fuego atravesó el cielo iluminando el cielo y haciendo que muchas personas se asomaran desde sus casas para ver qué era. Pero Erika notó algo, que venía del muelle, lugar donde estaba su padre. De un trago empezó a correr intentando moverse lo más rápido que pudiera pero con este kimono era extremadamente difícil. Pero finalmente lo logró, y lo que finalmente vio le dio un escalofrío. Varios policías estaban bajando a innumerables personas de una nave, también había un grupo de miembros del equipo Rocket siendo llevados, y finalmente, allí lo vio a él, a su padre, Aster, esposado y conducido a una patrulla. La garganta de Erika se secó mientras avanzaba temblando de miedo bajo el kimono mientras se acercaba a la persona más cercana, que resultó ser Annabelle. Disculpe, ¿qué pasa?, preguntó Erika con voz temblorosa. Annabelle miró hacia atrás e inmediatamente reconoció a Erika, la líder del gimnasio, mientras su expresión se suavizaba. Lo siento, líder del gimnasio, leí el informe, él es tu padre, ¿correcto?
Erika asintió mientras Annabel suspiró. Ese hombre, Aster, es miembro del equipo Rocket, un administrador, y tiene múltiples cargos en su contra, así que como policía internacional estamos aquí para arrestarlo. Pero, eso no puede ser verdad, mi padre nunca lo haría, dijo Erika, con la voz casi quebrada mientras contenía las lágrimas. Me temo que es cierto. También intentó huir de la policía y atacó a varios agentes. Lo siento, sé que esto es difícil de entender para usted. Las manos de Erika temblaban, miró hacia el auto donde vio a su padre con una expresión que nunca antes había visto, al mismo tiempo Aster finalmente la notó y sonrió. Oye Erika, gracias a Dios que estás aquí, estos estúpidos policías están tratando de arrestarme sin ningún motivo, ¿por qué no sacas a tu padre? Dijo Aster con una sonrisa odiosamente grande. Erika temblaba pensando en lo que pasaba, quería decir algo pero no podía, pero Aster sí, vamos, ¿no quieres que volvamos a ser una familia? Erika apretó los dientes y dejó caer el vento que tenía en las manos antes de correr por fin. Corrió y corrió y corrió, e incluso cuando la gente la vio e intentó detenerla, no dejó de correr. Quería volver al gimnasio. En el camino, Ash estaba encima de una caja de envío, se quedó allí después de que Annabel y más oficiales llegaron, y por una vez Annabel le dijo que se fuera, pero ella dijo que era solo porque salvó a Alakazam. Ash no se negó y salió y observó todo, incluida la expresión desconsolada de Erika, frunció el ceño y decidió hacer algo. Erika corrió de regreso a su gimnasio sin detenerse a hablar con ninguno de los entrenadores del gimnasio, corrió y finalmente llegó a su habitación donde se sentó y sintió las lágrimas salir de sus ojos. Ella no quería creerlo pero ahora tenía sentido, después de todo su padre nunca había ido a ninguno de sus cumpleaños antes, ¿por qué empezaría ahora? Nunca le envió tarjetas ni nada por el estilo. En su mente, ella simplemente se obligó a creer que era por trabajo, que él se preocupaba por ella, pero no, cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de sus acciones, él nunca la amó como un padre debería, nunca la trató como uno. Se quedó en su habitación llorando por fin, desahogando sus emociones contenidas. Se quedó así un rato, hasta que oyó vibrar su teléfono. Se secó los ojos y recogió el mensaje que le había enviado un chico. Fin del capítulo 234.